Porque hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando el susurro de las mujeres. La porción invisible del iceberg de protagonistas silenciadas empieza a emerger ahora y tiene unas dimensiones colosales. Ha habido mujeres en todas las épocas haciendo cosas memorables. No hay un solo campo social, artístico o del conocimiento en el que no hayamos destacado. Y se trata de un pasado que nos han robado a todas. Pero tenemos que hacer algo más que cambiar la visión del pasado. Es esencial que también cambiemos la visión del presente, la manera en que nos miramos nosotras mismas. El mundo, nos decían y nos decíamos, es así. Resulta que el mundo no es así. El futuro está aquí, el futuro es hoy y lo estamos construyendo. Así que, hermanas, abramos nuestras fauces de dragonas y escupamos fuego. Rosa Montero. Muy buenos días a todas. Las saludo y los saludo con muchísimo gusto. Naturalmente a quienes están aquí acompañándome en el presidio, Gaby, Geraldina, Indira, y básicamente el reconocimiento, porque no estaríamos finalmente aquí si no hubiéramos amarrado estas complicidades, para rápidamente decir, hagamos de este día de mañana un pretexto, porque eso es lo que es, ¿no? Para que sea continuidad. Gracias, Caro. Gracias, Lisbeth, la Procuradora de Protección de Niñas y Niños de nuestra ciudad. Mauricio andaba por allá, pero ¿quién sabe dónde fue? Díganle que lo saludé, ¿no? Resulta muy pertinente que en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres nos encontremos reunidas para presentar la Constitución Violeta de la Ciudad de México, documento elaborado por las constituyentes CDMX feministas, que hace una lectura feminista del texto constitucional de nuestra ciudad. Este ejercicio fortalece el reconocimiento de las mujeres y sus necesidades dentro de los marcos de referencia de los derechos humanos, reconoce a su vez los años de lucha, promoción y defensa que se conmemoran el 8 de marzo. Como se lee en el texto de la Constitución Violeta, han pasado varios siglos desde que en 1791 la francesa Olympia de Gouges presentara la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la cual postulaba la dignidad de las mujeres y por consiguiente el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, cuya defensa le costó la vida. Mucho más reciente, pero de igual actual, la lucha emprendida por Ermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Refugio García, para conseguir el derecho al voto de las mujeres en el marco de la Constitución del 17. Sin duda las mujeres hemos tenido conquistas en el reconocimiento de nuestra humanidad. Hoy los derechos de las mujeres y la igualdad de género están protegidos por varios tratados del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. En nuestro país contamos con legislación de avanzada en términos de derechos a la igualdad entre mujeres y hombres y en la protección del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Con muchas deudas, con muchos retos para hacerlo cotidiano en el día a día, y ya en especial Ina nos hacía referencia de esto. En este marco resulta indiscutible mencionar que la Constitución de nuestra Ciudad de México, es uno de los textos constituyentes más garantistas y de avanzada, resultado de un amplio proceso participativo y que en su construcción destacó el desempeño de varias compañeras feministas, como es el caso de Gaby Rodríguez, de Marcela Lagarde, de Clarita Júsima, de Olga Sánchez, de Indira Sandoval y demás mujeres constituyentes, muchas de ustedes aquí presentes, que acompañadas por otras voces progresistas lograron construir diálogos y tejer puentes en beneficio de las mujeres de esta ciudad. No obstante, sería quimérico pensar que hemos llegado a la meta. Por el contrario, hoy más que nunca se vuelve necesario cuestionar
reflexionar y analizar el contenido de los derechos humanos, evidenciar, cuando se requiera, los resquicios de androcentrismo que aún sobrevive en ellos. El feminismo no es únicamente para las mujeres, es una postura política para la justicia social, y de ahí la valía de la Constitución Violeta. Y no nada más eso. No podemos hablar de defensa de derechos humanos si no lo hacemos desde la lógica feminista. La Constitución Violeta no busca agregar derechos de las mujeres a los que ya tiene la Constitución Política de la ciudad o separar los mismos como si se tratara de prerrogativas particulares. Por el contrario, es un manifiesto político, una herramienta práctica que propone defender una concepción inclusiva de humanidad y de comprender y asimilar y comprometerse en la protección de los derechos humanos desde una visión feminista. ¿Pero qué significa esto? A continuación, algunas ideas en las que más adelante las constituyentes profundizarán, o sea, de aquí en adelante en la jornada. Implica visibilizar que las mujeres no somos un ente homogéneo. Por el contrario, somos diversas y nuestra diversidad radica de la intersección de factores como la edad, el origen étnico, la religión o las creencias, el estado de salud, la edad, el nivel socioeconómico, la orientación sexual, la identidad de género, entre otras, las cuales condicionan la posición que ocupamos en la sociedad, que puede ser de privilegios o de obstáculos en el ejercicio y goce de nuestros derechos. Requiere integrar como principios rectores la equivalencia humana, la dignidad, el respeto a la integridad del cuerpo, el derecho a decidir y el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. Y en esta lucha, si nada más volteamos hoy los periódicos para ver lo que pasó en Nuevo León, sabemos que no podemos bajar la guardia. Vuelve necesario reconocer que la gobernanza de la Ciudad de México en materia de la garantía de los derechos de las mujeres implica de un trabajo conjunto para contar con políticas públicas verdaderamente eficaces en la eliminación de las brechas de desigualdad intra e intergénero. Asumir que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres tienen un sesgo de género y en congruencia en ello, pugnar por una reparación integral que incluya medidas de no repetición, de restitución, indemnización, rehabilitación, reparación del daño, no revictimización y no criminalización conforme a los estándares internacionales de la debida diligencia en los tratados internacionales. Importante aquí que las mujeres, siendo víctimas directas, tienen y traen tras de sí y están acompañadas por muchas víctimas indirectas. Dada nuestra posición, cuando se violan los derechos humanos de las mujeres, se están violando los derechos humanos de familias y comunidades enteras de manera más que directa. Por eso, esta visión integral, y esto es sumamente importante. Ampliar el parámetro de entendimiento de la participación política de las mujeres, saber que la misma no se limita a ocupar puestos de decisión en instituciones de gobiernos, que no nada más es con el voto. En esto hemos avanzado y desde que estoy aquí he tenido un trabajo con el Instituto Nacional, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, exactamente para hablar de estos espacios, para hablar de violencia política de género, y en eso vamos a seguir insistiendo. Y bueno, la Constitución Violeta también da aportes exactamente para este rumbo que es la participación. Y yo iría más. No podemos entender esta ciudad si no entendemos la participación política en su amplio aspecto de las mujeres que han construido esta ciudad, que metieron la luz, que regularizaron sus casas y que hoy luchan por una vida libre de violencia en sus espacios públicos, entre otros. En el contexto de la armonización legislativa que le sigue a la entrada en vigor a la Constitución, el texto que hoy se presenta constituye un recurso de obligada referencia para el cuerpo legislativo, de manera que la perspectiva de derechos de las mujeres se transversalice a lo largo de la legislación de esta ciudad. El reto de las personas que integran el Congreso de la Ciudad de México no se reduce solo
a eso, sino a generar leyes cuya aplicación sea tan cercana a las personas y realidad institucional que contribuya a reducir la brecha entre la norma y la vida cotidiana de toda la ciudadanía, empezando y concluyendo por la vida cotidiana en el espacio público y en el espacio privado de las mujeres de esta ciudad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a las constituyentes por elegir esta subcomisión para presentar esta herramienta de gran valía. Muchísima suerte, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas.